La nieve caía sobre las calles de Sandpoint, arremolinándose como el tiempo perdido. Fuera de una pequeña cafetería, una pareja de ancianos temblaba bajo la tormenta. Dos siluetas contra el blanco, con sus abrigos cubiertos de escarcha y sus manos agarradas a bastones desgastados. Nadie levantaba la vista. Dentro, un Navy SEAL estaba sentado solo, tomando una taza de café que se había enfriado. A su lado, su pastor alemán levantó la cabeza, con las orejas hacia adelante y los ojos fijos en la puerta, como si sintiera algo que su dueño había olvidado cómo sentir. Lo que sucedió cuando esos ojos se encontraron cambiaría a los tres para siempre. Porque a veces los milagros no vienen con ángeles, vienen con veteranos y perros leales. Antes de comenzar, dime, ¿desde dónde estás viendo esto? Indique su país en los comentarios a continuación. La luz de la mañana sobre Santa Point, Idaho, era pálida y renuente, filtrándose semanalmente a través de un cielo cargado de nieve. La tormenta no había cesado en 2 días, y las calles eran ahora una silenciosa extensión blanca, solo rota por el ocasional estruendo de un camión que pasaba y el susurro del viento entre los pinos. El aire tenía ese frío metálico y cortante que hacía visible cada respiración, e incluso el puerto yacía inmóvil bajo una capa de hielo. La ciudad parecía haber olvidado el movimiento. En el extremo más alejado de Main Street se encontraba el Harbor Lane Café, con las ventanas empañadas y resplandecientes con una suave luz ámbar. El aroma de los granos tostados y el sirope de arce se deslizaba débilmente hacia el exterior cada vez que se abría la puerta. Un pequeño consuelo para cualquiera, lo suficientemente valiente como para atravesar la tormenta. Esa mañana, dos ancianos se encontraban junto a la entrada, indecisos sobre si hacerlo. Walter Elliston, de 84 años, se apoyaba pesadamente en un bastón de madera pulido por décadas de uso. En otro tiempo había sido alto y de hombros anchos, pero el tiempo había encorvado su postura. Su rostro, surcado por profundas arrugas tras años de trabajo y preocupaciones, tenía el color del pergamino viejo, y sus ojos, de un azul pálido, cansados pero alertas, tenían un brillo obstinado que se negaba a apagarse. Bajo su abrigo, deshilachado en los puños, llevaba un jersey de lana que había pertenecido a su padre. El dobladillo estaba deshilachado, pero aún le mantenía caliente. A su lado, June Elist se agarraba al brazo de su marido para mantener el equilibrio. Era más pequeña, de complexión delicada, envuelta en un abrigo azul marino descolorido, del tipo que estaba de moda en los años 50. Su cabello, de un suave color plateado, se escapaba por debajo de su gorro de punto en finos mechones que revoloteaban con el viento. Sus manos enguantadas temblaban, no solo por el frío, sino también por el cansancio. El mundo había crecido demasiado rápido, era demasiado ruidoso, y ella ya no confiaba en su fuerza para seguir el ritmo. La pareja llevaba casi una hora caminando, con las botas hundiéndose en la espesa nieve, dejando huellas poco profundas y desiguales que el viento borraba tras ellos. No habían hablado mucho desde que salieron de la pequeña casa que solía ser su hogar. O lo que quedaba de ella, los gritos, los portazos, las palabras de su nieto Colin, que aún resonaban en la mente de Walter. Palabras tan afiladas que perforaban más profundamente que el frío del invierno. Siempre había creído que la familia era un lugar de refugio, no de exilio. Se había equivocado. Quizás no deberíamos, murmuró June, con una voz apenas audible por encima del viento. Podemos encontrar otro lugar. Walter miró a través de la ventana de la cafetería. La cálida luz se reflejaba en las mesas donde extraños reían, bebían café y miraban sus teléfonos. No vio ninguna mesa vacía. No vio ningún rostro familiar. Aún así, el frío le calaba tan hondo en los huesos que su orgullo comenzó a flaquear. Solo un momento, dijo en voz baja, para entrar en calor. Dentro de la cafetería, el mundo parecía diferente, más cercano, más tranquilo. El aire transportaba el dulce aroma de los rollos de canela y el café recién hecho. El suelo de madera crujía con cada paso, y las paredes, cubiertas de fotos en blanco y negro de Sandy Point en tiempos pasados,
parecían tararear el recuerdo de inviernos mejores. Una radio sonaba en bajo en el fondo, una vieja canción country que hablaba de carreteras y redención. En la mesa del fondo, cerca de la ventana, estaba sentado Ethan Cole, de 38 años, con los hombros rectos y la espalda erguida, incluso en reposo. Era el tipo de hombre al que la gente miraba dos veces, una para notar su tranquila confianza y otra para preguntarse qué tipo de vida había esculpido tal moderación en su rostro. Tenía el pelo corto y oscuro, con algunas canas que empezaban a aparecer en los lados. Una fina cicatriz le recorría la mandíbula hasta justo debajo de la oreja. Un recuerdo de un lugar del que ya no hablaba. Ethan había servido en los Navy SEALs durante 15 años. Zonas de combate, tierras extranjeras, misiones interminables que se confundían unas con otras. Había visto la belleza y la brutalidad del mundo entremezcladas, y ambas le habían dejado huella. Desde que regresó a casa, no había encontrado la paz, solo la tranquilidad. La llevaba consigo como una mochila llena de piedras, pesada pero invisible para los demás. A sus pies yacía Shadow, un pastor alemán de 4 años, ancho y delgado, con el pelaje negro y marrón cepillado hasta brillar. Sus ojos ámbar eran agudos, inteligentes y siempre en movimiento. Estaba entrenado para responder al peligro antes de que llegara, para sentir el miedo antes de que se hiciera visible. Pero aquí, en esta pequeña cafetería, Shadow descansaba con la calma de un soldado fuera de servicio. Tenía la cabeza apoyada sobre las patas delanteras y las orejas se movían al ritmo de los sonidos de la sala. El roce de una silla, el silbido de la máquina de café expreso, la caída constante de la nieve fuera. Ethan giró la taza de café negro entre sus manos. El calor se había desvanecido hacía tiempo, pero no lo bebía para entrar en calor. Lo bebía por la ilusión de normalidad, un ritual que aún podía controlar. Cuando exhalaba, su aliento empañaba ligeramente el cristal de la ventana. En la barra, Sarah Green, la barista, tarareaba suavemente mientras rellenaba las tazas. Tenía 20 y tantos años, era alta, con pecas esparcidas por su piel clara y el pelo castaño recogido sin apretar detrás de la nuca. Había bondad en su rostro, una franqueza que aún no había sido desgastada por el cinismo. Aún así, se movía con la tranquila fatiga de alguien que había visto demasiadas mañanas de invierno comenzar de la misma manera. Clientes que entraban apresurados en busca de consuelo, dejando propinas que apenas alcanzaban para pagar el alquiler. Fue Sarah quien los vio primero. Las dos siluetas fuera de la puerta, borrosas por la escarcha y la distancia. Se detuvo, con la toalla en la mano, observando cómo Walter se apoyaba en el marco, con su bastón resbalando ligeramente en los escalones helados. La otra mano de June se extendió para sostenerlo, con los dedos temblorosos. Ethan vio sus manos. ¿Pasa algo?, preguntó, con voz baja y tranquila. Sarah parpadeó y negó con la cabeza. Solo hay gente fuera. Parece que hace frío. La mirada de Ethan se desvió hacia la ventana. Dos figuras permanecían allí, inmóviles, frágiles como el papel. Un vago recuerdo se agitó en su mente. Un puesto de control en el extranjero. Las siluetas de civiles esperando una ayuda que nunca llegó. Apartó la mirada, apretando la mandíbula. Entrarán si lo necesitan. Pero Shadow levantó la cabeza. Las orejas del perro se irguieron y los músculos se tensaron sutilmente bajo su pelaje. Sus ojos ámbar se fijaron en la puerta, sin pestañear. Un gemido bajo e incierto se le escapó. Un sonido que no era de miedo, sino de reconocimiento. ¿Qué es?, preguntó Ethan en voz baja. Shadow no se movió, solo miró con más intensidad. Afuera, Walter dudó, observando la nieve que se arremolinaba alrededor de las botas de su esposa. «Yo la abriré», murmuró. June asintió, aunque sus labios estaban pálidos. Quería protestar de nuevo, sugerir que dieran media vuelta, pero le dolían las piernas y le faltaba el aliento. En algún lugar detrás del cristal le esperaba el calor. Por un instante, se permitió imaginar que era el mismo calor que solía haber en su casa, el que Colin había expulsado hacía mucho tiempo con sus gritos. Walter alcanzó el pomo de la puerta, con el cuero de sus guantes rígido por el frío.
El metal le pinchó la palma de la mano al agarrarlo. Dentro, Shadow cambió de postura y se puso de pie lentamente. Ethan frunció el ceño ante la repentina alerta. La puerta crujió. Una ráfaga de viento entró, esparciendo las servilletas del mostrador y sacando el calor de la habitación. Las conversaciones se interrumpieron. El suave zumbido de la radio pareció desvanecerse bajo la ráfaga. Los copos de nieve caían por la puerta abierta, adhiriéndose a los abrigos, al pelo y a los bordes de las mesas de madera. June entró primero, guiada por el brazo de Walter. La tormenta había teñido sus mejillas del color de las rosas marchitas. Las gotas brillaban en su sombrero como perlas. Parpadeó ante la luminosidad de la cafetería, el murmullo de las voces, la repentina e imposible comodidad del calor. Durante un instante, la sala quedó en silencio. Sarah dejó la toalla y los observó con suave preocupación. Algunos clientes volvieron la cabeza, unos por curiosidad, otros simplemente molestos. Pero Shadow no apartó la mirada. Los ojos del pastor alemán se fijaron en la pareja, con la cola ligeramente baja y las orejas inclinadas hacia adelante. No era agresividad, era conciencia. El tipo de conciencia que proviene de instintos agudizados por innumerables misiones. Al aprender a reconocer a los heridos, incluso cuando intentaban ocultarlo, Ethan siguió la mirada del perro. Los vio. Dos figuras que apenas se mantenían en pie, con los abrigos empapados y los rostros marcados por una silenciosa derrota. Algo se removió en lo más profundo de su ser, algo que había permanecido dormido durante demasiado tiempo. Entonces, la puerta se abrió de par en par con una segunda ráfaga de viento. Las servilletas volvieron a revolotear. Las luces parpadearon una vez y el olor a nieve invadió la cafetería. Shadow dio un solo paso adelante, con la mirada fija, toda su atención puesta en la pareja que estaba junto a la puerta, como si los hubiera reconocido antes que Ethan. Durante unos segundos, después de que el viento amainara, el Harbor Lane Café pareció una fotografía. Todos los sonidos se suspendieron, todos los movimientos se detuvieron. La pareja de ancianos se quedó junto a la puerta, parpadeando ante el repentino calor y la luz. La nieve se derritió de sus abrigos, dejando manchas oscuras que se extendían como manchas de tinta. La sala exhaló lentamente. Las conversaciones se reanudaron. Las sillas rozaron levemente el suelo de madera y un joven cerca de la ventana volvió a escribir en su ordenador portátil. Pero el silencio que se había instalado brevemente no se desvaneció por completo. Persistía como si el propio café hubiera tomado una respiración tranquila y se negara a soltarla. Walter Elliston guió a su esposa hacia adelante. «Preguntemos», murmuró. June asintió, apretando su mano sobre el brazo de él. Sus labios estaban pálidos, temblando levemente, y la forma en que se apoyaba en él decía más que sus palabras. Juntos se movieron entre las mesas, pasando junto a extraños que sonreían cortésmente antes de apartarse. Cerca de la barra, Lydia, la más joven de las dos camareras, observaba con una curiosa mezcla de empatía y vacilación. Tenía 25 años, era menuda y ágil, con el pelo rojo cobrizo recogido bajo una diadema azul marino. Sus mejillas tenían el rubor natural de alguien poco acostumbrado al maquillaje, y sus ojos verdes se movían rápidamente entre la pareja y el resto de la sala. Lydia había empezado a trabajar en la cafetería solo unos meses antes, tras mudarse desde Spokane para escapar de lo que ella llamaba una vida que ya no le encajaba. En otro tiempo había sido estudiante de música, pero Bills le había enseñado otras lecciones. Aún así, había en ella una dulzura que aún no se había desgastado. El tipo de gentileza que la hacía quedarse unos segundos más de lo normal cuando alguien parecía perdido. June se detuvo en la mesa más cercana, donde dos jóvenes estaban sentadas con tazas humeantes de moca y cuadernos de dibujo abiertos. «Disculpen», dijo June en voz baja, casi con tono de disculpa. «¿Les importaría si nos sentamos aquí un momento?» Las chicas intercambiaron una mirada y esbozaron sonrisas incómodas. Una de ellas negó rápidamente con la cabeza y murmuró: «Lo siento, estamos esperando a alguien». June asintió levemente, como si lo hubiera esperado. Se dio la vuelta para alejarse, pero el movimiento le hizo perder el equilibrio.
Su bastón resbaló ligeramente sobre el suelo húmedo. Walter extendió la mano demasiado tarde y durante un instante aterrador, su peso se inclinó hacia atrás. Antes de que nadie más reaccionara, Ethan ya se había puesto en pie. Su silla se deslizó hacia atrás con un suave roce. En 3 pasos firmes, cruzó la habitación, con una mano sujetando el codo de June y la otra apoyando su hombro. «Te tengo», dijo con voz baja pero firme. Su agarre era fuerte, del tipo que estabiliza en lugar de asustar. June parpadeó y lo miró, sorprendida por la repentina presencia de este desconocido alto, cuyos ojos grises parecían a la vez agudos y amables. Shadow también se movió, en silencio, instintivamente. El pastor alemán se levantó de debajo de la mesa y se acercó, deteniéndose justo al lado de la pierna de June. Tenía la cola baja, pero la movió una vez. El gesto fue pequeño pero tranquilizador. Ethan ajustó su agarre para que June pudiera recuperar el equilibrio. «¿Está bien, señora?» June asintió, con la cabeza, sin aliento, mareada por un momento. Walter carraspeó, con una mezcla de orgullo, gratitud y vergüenza. «No queríamos causar problemas». «No hay problema», dijo Ethan. Giró ligeramente la cabeza, hablando no como una oferta, sino como una certeza. «Puedes sentarte aquí». Apartó su propia silla y sacó otra de una mesa cercana. Walter dudó por un instante. Décadas de dignidad silenciosa luchaban con la simple necesidad de descansar. Luego asintió una vez, con voz baja. «Gracias, hijo». Ethan no dijo nada más. Esperó hasta que ambos se sentaron y luego hizo una señal sutil a Lydia, que ya se acercaba con 2 tazas más. Lydia las dejó sobre la mesa con delicadeza. «¿Algo caliente?», preguntó. «Sí, si tienes», dijo June. «Solo, sin nada». Lydia sonrió, suavizando las comisuras de los labios. «Ahora mismo se lo traigo». Miró a Ethan. «¿Quiere que le renueve el café, por favor?», dijo. Cuando ella se alejó, Walter miró al perro sentado a los pies de June. «Es un animal estupendo», dijo Walter, con tono cauteloso pero admirativo. «Shadow», respondió Ethan. «Tiene 4 años. Se jubiló pronto». June se inclinó ligeramente y extendió una mano temblorosa. «¿Jubilado como tú, entonces?», preguntó, con un tono de voz teñido de un frágil humor. Ethan esbozó una leve sonrisa. «Algo así». Shadow ladeó la cabeza y olisqueó el guante de June antes de apoyar ligeramente la barbilla cerca de su bota. June sonrió levemente y acarició con los dedos el pelaje entre las orejas del perro. Por primera vez en horas, el frío de su pecho comenzó a descongelarse. Al otro lado de la cafetería, Sarah Green, la barista mayor de antes, miró desde detrás de la máquina de café expreso. Estaba rellenando un tarro de azúcar, pero su atención volvió a la mesa donde Ethan estaba sentado con los 2 recién llegados. Había visto a suficientes personas solitarias como para reconocer las señales, cómo se sentaban demasiado encogidas, demasiado educadas, demasiado cuidadosas, como si ocupar un espacio requiriera permiso. Tomó nota para preguntarles si necesitaban algo de comer. Una vez que el ajetreo disminuyó, Walter se quitó el sombrero, dejando al descubierto una corona de cabello blanco y fino. Lo colocó con cuidado sobre su rodilla y dirigió la mirada hacia la ventana. Afuera seguía nevando sin cesar, y el peso de la nieve presionaba contra el cristal, amortiguando el mundo exterior. «No pensábamos que fuera a nevar tanto», dijo en voz baja. Ethan siguió su mirada. «La tormenta ha llegado pronto este año», dijo. La gente no estaba preparada. Walter soltó una risa seca. Parece ser la tónica habitual últimamente. La mano de June encontró la de su marido bajo la mesa y sus dedos se cerraron alrededor de los de él. Ethan no preguntó qué hacían fuera con ese tiempo. Sin embargo, algo en su postura cambió, y la alerta del soldado se suavizó y se convirtió en preocupación humana. Ya había visto antes el dolor oculto tras la cortesía. Lydia regresó con el té, del que salía un suave vapor de las tazas. «Cuidado, está caliente», dijo mientras las dejaba sobre la mesa. Se quedó un instante más de lo necesario. June la miró a los ojos y le dedicó una pequeña sonrisa de agradecimiento. Lydia vio el leve temblor en las manos de la mujer y quiso preguntarle si estaba bien,
pero las palabras se le atragantaron en la garganta. En su lugar, dijo en voz baja, «Si necesitan algo más, estaré allí». «Gracias, querida», respondió June. Cuando Lydia se alejó, Ethan notó la sutil forma en que June giró la muñeca al levantar la taza. Era un movimiento pequeño, pero propio de alguien acostumbrado a ocultar el dolor. La manga de su abrigo se deslizó ligeramente hacia abajo, solo por un momento, lo suficiente para que él viera el borde de una marca oscura que recorría su piel, con una forma que no se correspondía con una caída o un hematoma por la edad, sino con la profunda huella ovalada que dejan los dedos cuando aprietan con demasiada fuerza. June se dio cuenta de que él la miraba y se subió la manga rápidamente, esbozando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy torpe, eso es todo», dijo en voz baja, como si leyera sus pensamientos. «Me caí la semana pasada». Ethan no respondió. Años de experiencia sobre el terreno le habían enseñado a saber cuándo alguien mentía, no por malicia, sino por costumbre, por miedo. Miró a Shadow, que ahora descansaba de nuevo a los pies de June. El perro tenía las orejas ligeramente bajadas y los ojos entrecerrados, pero su cuerpo permanecía alerta, de esa forma sutil y entrenada, tenso pero quieto. Walter bebió un sorbo de té sin darse cuenta del intercambio. «He pasado por esta ciudad desde antes de que pavimentaran Main Street», dijo. «Antes no era tan concurrida». Tandon asintió distraídamente, aunque su atención se centraba en las manos temblorosas de June. Recordó misiones en las que las historias de las personas se escondían detrás de gestos, no de palabras. Signos de moretones que juraban que eran accidentes, de miedo que se disfrazaba de cortesía como una armadura. De repente, la cafetería le pareció más pequeña y el calor más intenso. Sarah pasó junto a él y le rellenó la taza sin preguntar. «Nuevos amigos», dijo en voz baja. La respuesta de Ethan fue sencilla, quizás. Cuando Sarah se marchó, volvió a mirar a la pareja. June estaba muy quieta, mirando fijamente la taza como si buscara respuestas en las hojas de té. Walter se inclinó y le acarició la mano. «Es bueno volver a sentarse», dijo en voz baja, «solo por un minuto». June sonrió levemente, pero Ethan vio cómo se le ponían blancos los nudillos. Afuera, la tormenta se intensificaba. La nieve se arremolinaba contra la ventana como fantasmas inquietos. Y allí, debajo de la mesa, unos ojos ámbar se abrieron de golpe. El perro miró primero a Ethan, luego a June, y luego volvió a mirar a Ethan. «Atento, protector». Entendiendo algo tácito, Ethan siguió su mirada. Los leves moretones en la muñeca de June le indicaron que no se trataba solo de refugiarse del frío. Algo más los había seguido hasta allí, algo invisible, pero pesado. Aún no sabía qué era, solo que no podía apartar la mirada. El reloj sobre el mostrador dio una campanada, suave pero clara. La manga de June se deslizó de nuevo cuando alcanzó el azucarero, y el moretón reflejó la luz. La mano de Ethan se detuvo sobre su taza. Ella se quedó paralizada, dándose cuenta de lo que él había visto. «No es nada», susurró. Pero Ethan sabía que no era así. La nieve del exterior se había espesado hasta formar una cortina blanca constante, difuminando las formas de la ciudad en suaves siluetas. Desde el interior del Harbor Lane Café, la tormenta parecía casi pacífica, pero el aire alrededor de la pequeña mesa cerca de la ventana se había vuelto pesado, denso de cosas no dichas. Ethan se recostó en su silla, con una mano alrededor de la taza de café y la otra descansando sobre la rodilla, cerca de la correa de Shadow. Frente a él, June removía su té sin beberlo, con la cuchara golpeando suavemente la porcelana con un ritmo ausente. Walter estaba sentado rígido, con el bastón apoyado en la mesa y los nudillos pálidos por el agarre que lo mantenía firme. El moretón en la muñeca de June aún permanecía en los pensamientos de Ethan. No era solo la marca, era el silencio que siguió a su observación, un silencio que no era defensivo, sino temeroso. Ya había visto ese tipo de silencio antes. Era el silencio de alguien que había aprendido que la verdad invitaba al castigo. Una voz suave rompió la tensión. «Es muy amable por dejarnos sentarnos», dijo Walter, sin mirar directamente a los ojos de Ethan.
La mayoría de la gente hoy en día no tiene mucha paciencia con viejos como nosotros. Ethan se encogió de hombros ligeramente. No hace falta mucho para ser decente, dijo. Su tono era tranquilo, aunque su mirada seguía siendo observadora. Años de entrenamiento le habían condicionado a fijarse en los detalles. La forma en que la mano derecha de Walter temblaba cuando alcanzaba su taza, o cómo June se estremecía cada vez que alguien reía demasiado fuerte al otro lado de la sala. Shadow se movió debajo de la mesa y exhaló en silencio. El cuerpo del perro se tensó lo suficiente como para que Ethan lo notara. Siguió la mirada de Shadow hacia el mostrador, donde sonó la campana de la puerta, y un hombre con un pesado abrigo gris entró desde el frío. El recién llegado era alto, de hombros anchos y con un rostro curtido que delataba largas jornadas al aire libre. Tenía la barba áspera y sin recortar, salpicada de canas, y sus ojos transmitían una vigilancia que provenía más del hábito que de la hostilidad. Se sacudió la nieve del abrigo y saludó con la cabeza a Sarah, que estaba detrás del mostrador. Café solo, dijo simplemente. Tenía una voz grave y profunda, del tipo que sugiere que es fumador o que está acostumbrado a gritar para que le oigan por encima del viento. Sarah, profesional como siempre, sonrió cortésmente y comenzó a servir. Ethan miró a Shadow, que se había relajado de nuevo. No estaba seguro de por qué el perro había reaccionado, pero confiaba en su instinto. Siempre lo hacía. Shadow había aprendido a leer la tensión más rápido que cualquier humano. Walter siguió la mirada de Ethan por un momento y luego bajó la voz. «Me recuerda a nuestro nieto», dijo en voz baja. Ethan se volvió, sin saber si Walter se refería al hombre del mostrador o al perro. «¿Tu nieto?» La cuchara de June se detuvo. Walter dudó, tensando los rasgos alrededor de la boca. Miró a June y luego suspiró, como si estuviera tomando una decisión. «No íbamos a hablar de eso», dijo en voz baja, «pero quizá deberíamos hacerlo». Ethan no dijo nada. Había aprendido el valor del silencio y de hacer hablar a la gente. Walter se frotó las manos, con la voz ligeramente temblorosa. «Se llama Colin Elliston. Ahora tiene 45 años. Es un hombre grande. Antes era inteligente, quizás demasiado inteligente para su propio bien. Se suponía que debía cuidar de nosotros después de que falleciera su madre». Los ojos de Walter se perdieron en la lejanía. Dijo que ayudaría con la casa, con las facturas. Pensamos que era amabilidad, pero la amabilidad se vuelve cruel cuando hay dinero de por medio. June mantuvo la mirada fija en su taza. «Dijo que le debíamos», susurró. «Dijo que teníamos suerte de que no nos hubiera mandado a otro sitio». Lydia, que pasaba cerca con una bandeja, dudó un segundo al oír el tono de June. Miró a Ethan, insegura. Se aclaró la garganta y luego continuó en silencio, dejándoles intimidad. Los dedos de Walter tamborileaban sobre la mesa. Tomó el control de todo: las cuentas bancarias, la escritura, el teléfono. Dijo que así era más fácil. Pero ¿más fácil para quién? Apretó la mandíbula. Un destello de ira afloró antes de que se lo tragara. Cuando le preguntamos por las facturas, dijo que no nos preocupáramos. Cuando quisimos ver a los vecinos, dijo que estaban demasiado ocupados. Al poco tiempo, dejamos de preguntar. Ethan sintió un nudo en el estómago al reconocerlo en silencio. Había visto ese tipo de dominación antes. Control disfrazado de cuidado. Aislamiento envuelto en el lenguaje del amor. «¿Y anoche?», preguntó. Walter asintió lentamente. Estaba bebiendo de nuevo. Llegó una tormenta y dijo que no quería que le costáramos más electricidad. Lo llamó peso muerto. Sus ojos se oscurecieron. Le dije que se arrepentiría de hablar así a sus mayores. No le gustó eso. La voz de June se quebró. Él lanzó una taza. Se rompió cerca del fuego. Sus dedos tocaron el borde del moretón inconscientemente. Nos dijo que nos fuéramos si no nos gustaba cómo se hacían las cosas. La voz de Walter se volvió ronca. Así que nos fuimos con lo que pudimos llevar. La cafetería zumbaba tranquilamente a su alrededor. El sonido bajo de la vida continuaba, ajeno a la tormenta que se había desatado en su mesa. Ethan apretó la mandíbula mientras miraba la nieve fuera. Había luchado en guerras en el extranjero,
y había visto a hombres destruir familias por el poder, pero la crueldad de esta historia era diferente. Más pequeña, más mezquina, pero de alguna manera más vil por ser doméstica. Las orejas de Shadow volvieron a moverse. Había cambiado ligeramente de posición, colocándose de manera que su cuerpo quedaba ahora entre la pareja y el pasillo principal. No era agresivo, solo instintivo. Protector, Ethan siguió la línea de visión del perro y vio a un grupo de clientes que entraban, sacudiéndose la nieve de las botas. Uno de ellos, un hombre de unos 30 años con pelo oscuro y barba irregular, se rió demasiado fuerte. El sonido sobresaltó a June. La cola de Shadow se tensó. Ethan puso una mano sobre el collar del perro y murmuró, «Tranquilo, chico». La puerta se cerró de nuevo, silenciando el mundo exterior. Lydia se acercó una vez más y dejó un plato con 2 porciones de tarta. «Por cuenta de la casa», dijo con una sonrisa amable. «Algo caliente ayuda». Los labios de June temblaron mientras le devolvía la sonrisa. «Es muy amable, querida». Lydia dudó y bajó la voz. «¿Son de por aquí?» Walter asintió. «Nacidos y criados». Ella frunció el ceño. «Me lo imaginaba. Me resultan familiares. Solían venir a la ferretería, ¿verdad?» Walter parpadeó. «Hace años, tal vez». Lydia sonrió levemente. «Mi padre atendía en la caja», y luego dijo, «Usted construyó la mitad de las casas cerca de Elm Street». Walter se rió suavemente, un sonido que no llegó a sus ojos. «Construí algunos tejados que aún no tienen goteras». Lydia se quedó un segundo más, leyendo algo tácito en su postura, el agotamiento que provenía de algo más que el frío. «Si necesitan algo más, estoy aquí», dijo, y luego regresó en silencio a la caja. Ethan se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en la mesa. «¿Dices que él controla las cuentas bancarias?» Walter asintió. «Todo. Mi pensión, el seguro de June. Ni siquiera podía comprarle zapatos nuevos sin preguntarle». June intentó reír, pero le salió un sonido seco. «Dice que es por nuestra protección». «¿De qué?», preguntó Ethan. Walter levantó la vista, y por primera vez Ethan vio la ira arder bajo la compostura del hombre. «De vivir en libertad», dijo simplemente. Shadow se movió de nuevo, tensando ligeramente el cuerpo. Ethan se fijó en que los ojos del perro se dirigían una vez más hacia la puerta principal. Esta vez lo oyó. El débil sonido de unas botas pesadas crujiendo fuera antes de detenerse justo al otro lado del cristal. La silueta al otro lado de la ventana empañada era borrosa, inmóvil, pero grande. Ethan sintió un escalofrío recorriendo su cuello. Años de servicio le habían enseñado a prestar atención a las señales más pequeñas. La vacilación antes de que una amenaza se haga realidad. La calidez de la cafetería de repente se sintió frágil. El pomo de la puerta se movió ligeramente antes de quedarse quieto. Quienquiera que estuviera fuera no había decidido si entrar. La mano de Ethan se movió instintivamente hacia el collar de Shadow. «Quédate», murmuró. Los músculos del perro se tensaron, pero permaneció en silencio, con la mirada fija en la ventana. Walter siguió su mirada. «¿Qué pasa?» «Probablemente nada», dijo Ethan en voz baja, aunque su cuerpo permaneció en tensión. Afuera, la sombra borrosa se alejó, engullida de nuevo por la tormenta. Solo entonces los hombros de Ethan se relajaron un poco. Miró a Walter a los ojos. «Dijiste que te echó anoche. ¿Sabe que has venido aquí?» Walter dudó. Él lo sabe todo. Esa respuesta pesó entre ellos. Shadow finalmente se tumbó, pero mantuvo los ojos abiertos. El ritmo de su respiración coincidía con el latido lento y constante del corazón de Ethan. Controlado, pero alerta. Ethan supo entonces dos cosas. La tormenta exterior no era el único peligro que se acercaba, y la pareja de ancianos sentada frente a él no podría luchar sola contra él por mucho más tiempo. La tormenta había amainado a última hora de la tarde, pero el cielo seguía siendo del color de la ceniza. Los copos seguían cayendo en espirales perezosas, aterrizando silenciosamente en los parabrisas y derritiéndose en el barro. El Harbor Lane Café se había vaciado.
Las conversaciones que antes llenaban la sala habían sido sustituidas por el zumbido apagado de la calefacción y el ocasional tintineo de las tazas que se apilaban para cerrar. Ethan se quedó quieto un momento más, observando la nieve que se adhería al cristal de la ventana, con los pensamientos más lentos de lo habitual. Frente a él, Walter y June Elliston terminaron el último sorbo de té, ambos demasiado educados para admitir cuánto tiempo llevaban allí sentados. Shadow yacía a los pies de Ethan, con los ojos entrecerrados, pero lejos de estar dormido. Sus orejas se movían con cada roce, cada desplazamiento de una silla. Cuando Lydia pasó con su bandeja, el perro ladeó brevemente la cabeza antes de volver a quedarse quieto. La tormenta no mejora, dijo Sarah al acercarse a su mesa, secándose las manos en el delantal. Las suaves arrugas alrededor de sus ojos se acentuaron cuando sonrió. ¿Están seguros de que quieren salir? Ethan la miró. Nos las arreglaremos, dijo con serenidad. No deberían estar fuera mucho más tiempo. Sarah dudó, mirando a la pareja de ancianos. Había algo en la frágil postura de June y el estoico silencio de Walter que la inquietaba. Si necesitan un lugar donde quedarse, hay un bed and breakfast a 2 calles de aquí, les ofreció. La dueña es una viuda, la señora Dawson. Es una mujer encantadora, lo lleva con tranquilidad. Quizás tenga una habitación libre. Walter negó con la cabeza, esbozando una leve sonrisa. Se lo agradecemos, señorita, pero no nos queda mucho con qué pagar. Sarah abrió la boca para responder, pero Ethan la interrumpió con delicadeza. Yo me encargo, dijo, sacando unos billetes de su cartera y dejándolos debajo de la taza de café. Vamos, llevémosles a un lugar cálido. La protesta de Walter se quedó en su garganta. La tranquila autoridad en el tono de Ethan hacía que negarse pareciera fuera de lugar. Afuera, el aire les azotaba con fuerza el rostro. La nieve crujía bajo sus botas mientras cruzaban el aparcamiento. El letrero de neón de la cafetería parpadeaba detrás de ellos, su resplandor engullido por el crepúsculo que se avecinaba. Ethan se dirigió a su camioneta, una Ford oscura y desgastada por el tiempo que parecía haber sobrevivido tanto como él. La caja estaba cubierta de escarcha y el motor rugió cuando giró la llave, tosiendo 2 veces antes de estabilizarse en un zumbido bajo. «Sube», dijo Ethan, abriendo la puerta del pasajero. Shadow saltó primero al asiento trasero, dejando huellas húmedas en el cuero con sus patas. Walter ayudó a June a subir, con cuidado de que el dobladillo de su abrigo no se enganchara. Ethan ajustó el dial de la calefacción y esperó a que el desempañador comenzara a expulsar aire caliente por las rejillas de ventilación antes de poner la marcha. Las carreteras que salían de Sandpoint eran resbaladizas y estrechas, serpenteando entre pinos que se doblaban bajo el peso de la nieve. Los faros abrían túneles en la luz grisácea, iluminando el tenue brillo del hielo sobre el asfalto. Shadow se sentó alerta en la parte trasera, con la cabeza entre los asientos delanteros, moviendo la nariz de vez en cuando como si estuviera catalogando sensaciones a través de la ventana entreabierta. June apretó las manos con fuerza sobre su regazo, con la mirada fija en la carretera nevada que tenían delante. «Te estamos causando problemas, ¿verdad?», dijo en voz baja. Ethan la miró. «No es así», respondió. «Nadie debería quedarse ahí fuera». Walter carraspeó. «Pareces un hombre que ha visto cosas peores». Ethan apretó ligeramente el volante. «Quizá», respondió. Esa única palabra contenía más verdad que explicación. Condujeron en silencio durante varios minutos. El ritmo de los limpiaparabrisas contra el parabrisas era constante, hipnótico. Los copos de nieve atravesaban el haz de luz como estrellas fugaces. Entonces, una sombra se movió. Ethan aguzó el oído y su cuerpo se tensó ligeramente. Un leve gruñido vibró en su pecho, bajo e incierto. Ethan miró por el espejo retrovisor y vio unos faros que brillaban débilmente en la distancia, 2 puntos amarillos que se acercaban lentamente. La camioneta que los seguía no se desviaba ni aceleraba. Los seguía con precisión, manteniéndose lo suficientemente lejos como para parecer casual, pero lo suficientemente cerca como para ser deliberado. «Alguien nos sigue», murmuró Ethan.
Walter se giró, entrecerrando los ojos a través de la ventana trasera helada. No se ve mucho con este tiempo. La mano de June se posó instintivamente en la manga de su marido. ¿Crees que es? No terminó la frase, pero Ethan no necesitaba que lo hiciera. El miedo en su voz completó el nombre. Colin. Pisó ligeramente el acelerador, probando la respuesta. El Ford aceleró lo justo para aumentar la distancia. Los faros detrás de ellos imitaron el movimiento, acortando la distancia de nuevo con silenciosa persistencia. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sus ojos ámbar se fijaron en el resplandor detrás de ellos. Sus pupilas se estrecharon y Ethan apretó la mandíbula. «Mantén la calma», dijo. La respiración de June se aceleró. «No nos seguirá, ¿verdad?» El silencio de Walter fue respuesta suficiente. Las luces de la ciudad se desvanecieron detrás de ellos al entrar en el tramo más oscuro de la carretera comarcal 12. La nieve caía ahora con más intensidad, gruesos copos girando como cenizas a través de los rayos. Ethan agudizó su concentración. Su entrenamiento tomó el control, calculando la distancia, el terreno, las rutas de escape. Los neumáticos del camión crujían sobre la carretera helada y todos los sonidos del exterior parecían amplificados. El silbido del viento, el chirrido de la columna de dirección, los latidos del corazón de la persecución. Walter se movió en su asiento y miró por el espejo lateral. «Una camioneta gris», dijo en voz alta. «Es la suya». June se llevó las manos a la boca. «Dios mío», pensó Ethan, sin apartar la vista de la carretera. «Puede seguirnos», dijo en voz baja, «pero no os tocará». Los faros detrás de ellos parpadearon una vez, lo suficiente para confirmar la intención, no la comunicación. El pulso de Ethan se ralentizó, estable, entrenado para manejar la crisis con claridad. Guió el Ford hacia una ruta lateral que conducía al antiguo camino forestal, uno que daba una vuelta por el bosque antes de volver a conectar con la carretera principal. Sería estrecho y sin limpiar, pero defendible. Shadow se volvió para mirar por la ventana trasera, con los músculos tensos. Un gruñido grave se escapó de nuevo de su garganta, más seguro esta vez. «Buen chico», murmuró Ethan, «no le pierdas de vista, detrás de ellos». La camioneta gris de Colin rugió cuando cambió de marcha, su furia traduciéndose en movimiento. Dentro de ese vehículo, Colin Elliston agarraba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Su rostro, antes atractivo a la manera de un trabajador rudo, estaba rojo de ira. Su cabello castaño claro se le pegaba húmedo a la frente, y la barba incipiente en la mandíbula lo hacía parecer aún más desaliñado. La cicatriz sobre su ceja derecha, recuerdo de una pelea de borrachos años atrás, se enrojecía cada vez que se le subían los humos. Murmuró maldiciones entre dientes, con la mirada fija en las tenues luces traseras rojas que tenía delante. No podía creer que sus abuelos hubieran acudido a un extraño, aireando asuntos familiares como si fueran una vergüenza pública. «¿Crees que puedes marcharte sin más, viejo?», gruñó. Las palabras empañaron el parabrisas. Pisó más fuerte el acelerador. Las ruedas patinaron brevemente antes de recuperar la tracción. Ethan se dio cuenta de que la camioneta se acercaba. «¡Aguanta!», dijo con voz tranquila pero firme. Giró hacia la carretera más estrecha y la camioneta dio una sacudida al pasar por los baches bajo la nieve. Los pinos se agolpaban a ambos lados, formando con sus ramas una pared oscura. El bastón de Walter golpeó contra la puerta. «¿A dónde lleva esto?» «A una antigua ruta forestal», respondió Ethan. «No está lejos». Shadow se adelantó, con las patas delanteras ahora sobre la consola. El aliento del pastor alemán empañaba la ventana, y sus orejas giraban como un radar. La camioneta gris seguía pisándoles los talones, con los faros entrando y saliendo de la vista entre los árboles. El rugido de su motor resonaba de forma antinatural a través del paso boscoso. Ethan redujo la velocidad brevemente para tomar una curva, y fue entonces cuando la camioneta se adelantó. Se desvió ampliamente, deslizándose por la carretera helada, antes de detenerse bruscamente del lado delante de ellos. Los neumáticos chirriaron contra la nieve compacta. Ethan pisó el freno
y la Ford se detuvo derrapando a pocos metros de distancia. Colin salió y cerró la puerta de un portazo. El viento frío le abrió el abrigo, dejando al descubierto una camisa de franela manchada cerca del cuello. Su aliento salía en ráfagas fuertes. La ira en sus ojos ardía a través de la neblina de la nieve. «Quedaos dentro», dijo Ethan con calma a Walter y June. Abrió la puerta y sus botas se hundieron en la nieve. Shadow los siguió, saltando a su lado con todos los pelos de la espalda erizados. La voz de Colin atravesó la tormenta. «¿Creéis que podéis quitarme lo que es mío?» Ethan aún no respondió. Dejó que el silencio se prolongara, con el viento llenando el espacio entre ellos. Dentro de la camioneta, las lágrimas de June resbalaban silenciosamente por sus mejillas mientras Walter le agarraba la mano. Había visto esa mirada en los ojos de Colin antes, pero nunca con un extraño interponiéndose en su camino. Ethan dio un paso adelante, con postura serena y mirada firme. El aire entre los dos hombres se sentía cargado, como los segundos antes de que un rayo toque tierra. La confrontación había llegado. El viento aullaba entre los árboles, llevando la nieve que se movía lateralmente a través del tramo vacío de la carretera. La camioneta gris estaba parada de costado más adelante, con sus faros cortando dos conos gemelos a través de la tormenta. La Ford de Ethan estaba parada en el centro del estrecho camino, con el escape elevándose en espirales fantasmales. Entre los dos vehículos, el mundo se reducía a tonos de acero blanco y aliento. Ethan dio un paso adelante, con sus botas crujiendo sobre el hielo, y las sombras siguiéndole silenciosamente. Colin Elliston estaba de pie junto a su camioneta, con los hombros agitándose bajo un grueso abrigo de franela que se tensaba en las costuras. La nieve se acumulaba en su cabello y barba despeinados, pero él no parecía sentirlo. Sus ojos, inyectados en sangre y brillantes de furia, se fijaron en las figuras dentro del vehículo de Ethan, en las siluetas de Walter y June, acurrucados juntos. «No tienes derecho a llevárselos», gritó. Su voz estaba áspera por el whisky y la rabia. La respuesta de Ethan fue tranquila, mesurada. «No son una propiedad». «Propiedad». Colin soltó una carcajada que terminó en un gruñido. «Todo lo que he hecho ha sido por ellos. Las facturas, la casa, la comida en su mesa. ¿Crees que soy el malo porque te han contado una historia?» Dio medio paso adelante, con la nieve chapoteando bajo sus botas. «Son viejos. Olvidan cosas. Mienten cuando les conviene». Ethan no se movió. Su respiración era lenta, controlada, su pulso estable, incluso cuando la adrenalina ardía silenciosamente bajo la superficie. «Viejo no significa tonto», dijo. «Y he visto lo suficiente como para saber cómo es el miedo». Detrás de él se abrió la puerta de la camioneta. La voz de Walter, temblorosa pero firme, se escuchó por encima del viento. «Colin, basta. Has hecho más daño que bien». El rostro de Colin se retorció. «Te lo di todo», rugió. «Sin mí, te morirías de frío». Señaló con el dedo a Ethan. «¿Y quién es él? Un desconocido al que has traído para que te compadezca». Ethan no respondió, pero la postura de Shadow cambió. El pastor alemán bajó la cola, inclinó la cabeza y echó las orejas hacia adelante. Un gruñido de advertencia resonó en su pecho. Bajo, constante, de esos que hablan más claro que las palabras. Colin se estremeció, pero lo disimuló con una mueca de desprecio. «Ahora tienes a tu perro entrenado para amenazar a la gente». La voz de Ethan se endureció. «Solo cuando es necesario». Colin se rió de nuevo, pero el sonido salió débil. Su confianza se desmoronaba bajo el peso de algo que no entendía. La compostura de Ethan, la mirada inquebrantable del perro y la fuerza tranquila que ahora se alzaba detrás de ellos. Walter había bajado de la camioneta, su viejo bastón hundiéndose en la nieve. Su rostro, marcado por la edad y el cansancio, mostraba una expresión que Colin no había visto en años. «Desafío». «Hijo», dijo Walter con la voz temblorosa, no por miedo, sino por convicción. «Dejaste de preocuparte el día que empezaste a contar lo que podías llevarte». Colin apretó la mandíbula. «Ingrato»,
Se abalanzó hacia adelante. El movimiento fue repentino, alimentado por meses de resentimiento y demasiado alcohol. Ethan se movió al instante, colocándose entre Colin y la pareja. «Detente». La única palabra era una orden, firme e inamovible, pero Colin no lo hizo. Se aclara la garganta. Pasó por encima del hombro de Ethan y agarró el brazo de June cuando ella intentaba retroceder. Sus dedos rozaron su abrigo. Entonces Shadow se movió. El perro se lanzó hacia adelante con un ladrido que rompió la tormenta. La nieve estalló alrededor de sus patas cuando aterrizó justo entre Colin y June. Erizó el pelo, mostró los colmillos en señal de advertencia, pero no de ataque. El sonido que emitió fue profundo y resonante, vibrando en el aire. Colin tropezó hacia atrás, resbalando sobre el hielo, con el abrigo ondeando al viento. El tono de Ethan se mantuvo firme. «No morderá a menos que yo se lo ordene», dijo en voz baja. «Pero yo no lo pondría a prueba». Por un momento, los únicos sonidos fueron el viento y la respiración entrecortada de Colin. Miró fijamente a Shadow, cuyos ojos brillaban con un color ámbar bajo los faros del camión. Luego volvió a mirar a Ethan. «¿Crees que puedes protegerlos para siempre? No sabes con quién estás tratando». Ethan se acercó. Su propia sombra se fundió con la de los perros. «Sé exactamente con quién estoy tratando», dijo. «Un matón que confunde el miedo con el respeto». Colin cerró el puño y luego lo volvió a abrir. La realidad de la situación. El hombre tranquilo e imperturbable que tenía delante. El animal entrenado que montaba guardia finalmente rompió la neblina de su ira. Escupió en la nieve, y la mancha oscura silbó contra el hielo. Esto no ha terminado. Walter se quedó a unos metros detrás de Ethan, agarrándose a su bastón. Por primera vez en años, sintió la frágil emoción de ser defendido. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, pero el peso que le oprimía el pecho no era miedo. Era algo más parecido al alivio. June agarró la manga de su marido. «Por favor», susurró, «volvamos al coche». Ethan asintió levemente, sin dar la espalda, hasta que Colin se alejó. «Ya la has oído», dijo. «Vete». Los ojos de Colin se movieron rápidamente entre ellos. «¿Crees que la ley va a creer a un par de viejos seniles y a un soldado acabado?» Ethan apretó la mandíbula, pero no alzó la voz. «Te sorprendería lo que la gente cree cuando por fin ve la verdad». Durante un largo y tenso momento, la tormenta llenó el espacio entre ellos. El rostro de Colin se retorció de nuevo. La rabia dio paso a algo más frío, más oscuro. «No has ganado», siseó. «Recuperaré lo que es mío. La casa, el dinero, todo». Se dio la vuelta bruscamente y regresó pisando fuerte hacia su camioneta. La puerta se cerró con tanta fuerza que el eco resonó entre los árboles. La camioneta gris derrapó una vez antes de enderezarse y desaparecer entre la nieve que se arremolinaba, con las luces traseras desvaneciéndose como brasas moribundas. El silencio volvió a apoderarse de la carretera, solo roto por el débil rugido del motor del Ford de Ethan y la respiración constante de Shadow. El pelaje del perro se relajó lentamente, aunque sus ojos permanecieron fijos en el horizonte. Walter se apoyó pesadamente en su bastón. «Volverá», dijo en voz baja. «Siempre lo hace». Ethan miró al anciano y luego a la mujer que temblaba a su lado. «Entonces estaremos preparados», respondió. Su voz era tranquila pero segura, el tipo de certeza que provenía de años de enfrentarse a tormentas mucho peores que esta. Walter lo miró durante un largo momento. Luego asintió con la cabeza. «Me recuerdas a alguien que conocí hace mucho tiempo», dijo, con las comisuras de los labios ligeramente hacia arriba. «Un hombre que tampoco hablaba mucho, pero cuando lo hacía, lo decía en serio». Ethan casi sonrió. «Esos son los que vale la pena escuchar». Volvieron a la camioneta, con la nieve crujiendo bajo sus botas. Shadow saltó al asiento trasero, dio una vuelta antes de tumbarse, con la cabeza apoyada en el reposabrazos entre los asientos delanteros. June se sentó en silencio, con las manos entrelazadas, mirando por la ventana la blanca neblina de la nieve que caía. Cuando Ethan volvió a la carretera, la tormenta pareció amainar ligeramente.
como si reconociera que la confrontación había pasado. Por ahora, la carretera se extendía ante ellos, larga e incierta. Detrás de ellos, la oscuridad se tragó los últimos rastros de la camioneta de Colin. Pero Ethan sabía que esto no era el final. Los hombres como Colin no se retiraban, se reagrupaban. Y cuando volvían, traían más que ira, traían papeleo, amenazas y la fría crueldad de la ley. Aún así, cuando Shadow se acercó, rozando con el hocico el brazo de Ethan, una fuerza tranquila llenó la cabina. La mano de Walter descansaba sobre la de June. Por primera vez en años, las dos viejas almas sintieron que alguien estaba a su lado, no por obligación ni por lástima, sino por lo que era correcto. Ethan mantuvo la vista en la carretera, con la nieve silbando bajo los neumáticos. La guerra no había terminado, solo había cambiado de forma. La habitación del motel era pequeña y olía ligeramente a detergente y moqueta húmeda, pero para los Elliston era como un refugio. Afuera, la nieve se había calmado y se había convertido en una fina llovizna, con suaves copos que se derretían en las ventanas como azúcar glass. Ethan estaba sentado en el pequeño escritorio cerca de la esquina, con el teléfono pegado a la oreja, la postura erguida, como se sientan los soldados incluso años después de su licenciamiento. Shadow yacía estirado junto a la cama, con la cabeza apoyada en las patas delanteras, los ojos entreabiertos, mirando cada pocos segundos hacia la puerta como si esperara problemas. En la cama, June y Walter estaban sentados muy juntos. June estaba envuelta en una de las mantas de repuesto de Ethan, con sus frágiles manos descansando sobre las rodillas. El bastón de Walter estaba apoyado contra la mesita de noche, con su mango desgastado reflejando la luz amarilla de la lámpara. Ninguno de los dos hablaba mucho, pero el silencio entre ellos ya no se sentía vacío, se sentía como una espera. La voz de Ethan era baja pero firme. Mark, no te lo pediría si no fuera urgente. Hizo una pausa, escuchando la voz al otro lado del teléfono. Maltrato a personas mayores, control financiero, daños físicos. El chico se llama Colin Elliston. Otra pausa. Sí, lo sé, pero esto no es solo una mala discusión familiar. Es sistemático. La voz de Mark Rivera crepitaba débilmente a través del altavoz. Su tono era áspero, con el aire de confianza de alguien que ha visto tanto el combate como la burocracia. Siempre has sabido cómo meterte en líos, Cole, dijo. ¿Estás seguro de que estás listo para volver a meterte en este lío? Listo o no, respondió Ethan, mirando a la pareja. Necesitan ayuda, y no voy a dejar que otro depredador se salga con la suya porque el sistema sea lento. Se oyó el suspiro de Mark, un sonido que mezclaba exasperación con admiración a regañadientes. De acuerdo, sacaré los registros, comprobaré las finanzas de Colin, veré si hay señales de alarma, alertas de fraude, retiradas, transferencias de títulos. Dijiste que los abuelos están contigo. Están a salvo por ahora. Bien, me pondré en contacto con Grace Dalton. Lleva tiempo defendiendo de forma gratuita a veteranos y personas mayores. Si alguien puede luchar contra esto en los tribunales, es ella. Ethan asintió. Dile que le debo una comida. Ya lo sabe. Mark respondió secamente y colgó. Ethan dejó el teléfono y se frotó el puente de la nariz. El agotamiento que se apoderó de él no era físico. Era el tipo de agotamiento que se siente al ver la injusticia disfrazada de cuidado. Shadow le dio un suave empujón en la rodilla, sintiendo el peso que presionaba a su dueño. Sí, murmuró Ethan, rascándole la oreja al perro. Aún no hemos terminado. Un suave golpe rompió el silencio. June se sobresaltó al principio, pero Ethan ya se dirigía hacia la puerta. La abrió ligeramente y se relajó al ver a Lydia allí de pie, envuelta en su gruesa parca verde y con una bufanda alrededor del cuello. Tenía las mejillas enrojecidas por el frío y llevaba en sus manos enguantadas una bolsa de papel que desprendía un ligero olor a sopa y pan recién hecho. No quería molestar, dijo con voz insegura pero amable. Solo pensé que quizá necesitarían algo caliente. La cafetería cierra temprano y me sobró algo. Ethan sonrió levemente. No tenías por qué, pero me alegro de que lo hayas hecho. Lydia entró con cuidado,
sacudiéndose la nieve de las mangas. Echó un vistazo a la pequeña habitación, fijándose en los modestos muebles y en la pareja de ancianos sentados en silencio en la cama. «Hola de nuevo», dijo en voz baja, sonriendo a June. «He traído sopa de verduras y panecillos». Y dudó, sacando un jersey doblado de su bolso. «Esto era de mi abuela. Creo que te quedará bien». June parpadeó, con los labios temblorosos. «Eres muy amable, querida», susurró, cogiendo el jersey con ambas manos. La lana era suave, de color azul pálido, ligeramente desgastada en los bordes. Era el tipo de prenda que transmitía calidez incluso cuando hacía frío. Lo apretó contra su pecho durante un momento antes de ponérselo. «Hacía mucho tiempo que nadie me preparaba sopa». Lidia sonrió. Entonces ya era hora de que alguien lo hiciera. Sirvió la sopa en cuencos y el vapor se elevó suavemente en el aire frío de la habitación. Walter murmuró algo sobre no merecer caridad, pero Lidia lo interrumpió con una sonrisa. «No es caridad, señor. Es la hospitalidad de Idaho». La tensión en la habitación se alivió un poco después de eso. June comió lentamente, con la cuchara temblando ligeramente, mientras Shadow descansaba la barbilla en el borde de la cama, con la mirada pasando de una persona a otra, como si se asegurara de que todos estuvieran a salvo. Lidia se agachó para acariciarlo suavemente. «Eres un chico precioso, ¿verdad?» «Él lo sabe», dijo Ethan, con una pizca de humor en su rostro. Después de unos minutos, Lidia se enderezó. «Os dejaré descansar», dijo en voz baja. «Parece que todos habéis tenido suficiente por hoy». June extendió la mano y le agarró la suya. «Gracias», dijo. Su voz se quebró y para su propia sorpresa se le llenaron los ojos de lágrimas, por recordar que todavía importamos. Lidia se quedó paralizada por un instante y luego apretó suavemente la mano de June. «Importas más de lo que la mayoría de la gente cree». Luego salió a la noche, con sus botas crujiendo suavemente contra la nieve. Ethan se quedó en la puerta un momento después de que ella se marchara, viendo cómo su figura desaparecía en el remolino blanco. Todavía quedaba gente buena en el mundo, gente que no necesitaba que se lo pidieran para preocuparse. Una hora más tarde, volvieron a llamar a la puerta, esta vez con firmeza, con confianza. Ethan abrió la puerta y se encontró a Mark Rivera allí de pie. Mark parecía más mayor de lo que Ethan recordaba, de unos 45 años, con el pelo corto y canoso. Su complexión seguía siendo sólida bajo una chaqueta marrón gastada. Una cicatriz irregular le recorría la mejilla izquierda, desapareciendo en la sombra de la barba. Tenía los ojos cansados de un hombre que había visto demasiado de lo que el mundo le hace a los débiles, pero su apretón de manos era fuerte, deliberado. «No envejeces, Cole», dijo secamente, «aunque sigues teniendo ese complejo de héroe». Ethan sonrió. «Has venido de todos modos». Mark se encogió de hombros. «No puedo dejar que te lleves todo el mérito moral». Entró y echó un vistazo a la habitación. Cuando su mirada se posó en June y Walter, su actitud se suavizó al instante. «Señora, señor», asintió respetuosamente, «vamos a ayudarlos a superar esto». Antes de que Ethan pudiera responder, el teléfono de Mark vibró. Le echó un vistazo y luego se lo entregó. «Grace quiere hablar contigo». Ethan tomó el teléfono. «Grace Dalton». Se oyó una voz clara y aguda. Su tono era preciso, profesional y con una fuerza tranquila. «Ethan Cole, he oído que me has metido en otro lío». «Yo no lo llamaría lío», dijo Ethan. «Más bien, una misión». Grace se rió ligeramente, con un sonido rápido pero cálido. «Siempre ha sido poético para ser un SEAL». Grace Dalton tenía 40 años y fama de ser implacable en los tribunales. Antigua oficial jurídica de la Marina, había dejado el servicio activo tras perder a su marido, también veterano, por un error médico evitable en un hospital de veteranos. Desde entonces, había dedicado su práctica a defender a quienes no podían defenderse por sí mismos. Era alta, con el pelo castaño cortado cuidadosamente a la altura de los hombros, y una compostura que podía calmar una sala o silenciar a un matón con la misma facilidad. «Esta noche voy a conducir desde Curden», dijo Grace.
Si están dispuestos, mañana empezaremos a documentarlo todo. Datos financieros, médicos, declaraciones de cualquiera que haya sido testigo del maltrato. Necesitaremos fotos de las lesiones y registros de la propiedad. Lo tendré listo, respondió Ethan. Mark levantó la vista de donde estaba desempaquetando un pequeño ordenador portátil. Ya había sacado el primer conjunto de documentos. Transferencia de poder notarial, retiradas bancarias y una sorpresa divertida. El título de propiedad de la casa se transfirió a nombre de Colin el otoño pasado. Walter bajó la cabeza. Prometió que solo era papeleo, dijo con voz hueca. La voz de Grace se endureció al otro lado de la línea. Esa promesa termina esta noche. June tomó la mano de Walter y la apretó. No debimos haber confiado en él. Confió en la familia, dijo Grace con suavidad. Eso no es un error, es esperanza. Él abusó de ella, es culpa suya. La llamada terminó, pero sus palabras quedaron flotando en la habitación como un voto silencioso. Ethan miró a Mark, que trabajaba en silencio con los archivos. A Walter y June, sentados un poco más erguidos que antes. A Shadow, acurrucado junto a la puerta como un guardián. Por primera vez desde que esto comenzó, el ambiente era diferente. El miedo seguía ahí, pero también había algo más. Determinación. Walter miró a Ethan a los ojos. Siento como si volviera a estar en una pelea, murmuró. Ethan esbozó una leve sonrisa. Los viejos guerreros nunca dejan de luchar. Solo cambian aquello por lo que vale la pena luchar. La mañana siguiente traería formularios, firmas y estrategias. Pero, por ahora, en aquella pequeña habitación de motel, rodeada de nieve, reinaba la paz. Las últimas palabras de Grace resonaron en la mente de Ethan mucho después de que se cortara la línea. A partir de ahora, no lucharán solos. La mañana amaneció gris y pesada sobre Sandy Point. La nieve aún cubría los canalones, derritiéndose en charcos poco profundos que reflejaban la tenue luz invernal. Los Elliston estaban sentados en silencio en la sala de exploración de la pequeña clínica local, esperando a que volviera la enfermera. June tenía la mano apoyada ligeramente sobre la cabeza de Shadow, y sus frágiles dedos acariciaban el suave pelaje entre sus orejas. El pastor alemán yacía junto a su silla, con los ojos cerrados, pero su respiración era alerta, lenta, constante, protectora. Zan estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, observando cómo se derretía la escarcha del cristal. Mark Rivera se apoyaba contra la pared cerca de la puerta, con una carpeta en la mano, mientras Grace Dalton hablaba en voz baja con la enfermera que la atendía. Grace estaba impecable, como siempre. Pantalones oscuros, abrigo de lana gris, su cabello castaño recogido con pulcritud. Había una intensidad en sus movimientos que provenía de años de precisión. Su voz era mesurada pero autoritaria. Necesitaremos copias de todos los documentos, dijo, fotos, notas y su informe completo al final del día. La enfermera, una mujer de unos 50 años con ojos cansados y rostro amable, asintió. Por supuesto, señora, lo procesaremos todo hoy mismo. Las constantes vitales de la señora Elliston son estables. Tiene algunos hematomas en los brazos y la espalda, deshidratación leve, pero se recuperará. Grace exhaló suavemente, con alivio en su tono de voz. Gracias. Ethan se volvió hacia June. ¿Has oído? Vas a estar bien. June sonrió levemente. Creo que ya lo estoy, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Se inclinó hacia Shadow y le susurró algo que solo él podía oír. Eres un ángel, ¿verdad? Un guardián peludo. El perro golpeó una vez el suelo con la cola. Walter estaba sentado al otro lado de la habitación, con las manos entrelazadas sobre su bastón. Tenía el aspecto de un hombre cuyo cuerpo le fallaba, pero cuyo espíritu se negaba a rendirse. ¿Crees que encontrarán lo que buscan?, preguntó. Encontrarán más que eso, respondió Grace, recogiendo sus papeles. La orden de registro llegó hace una hora. El equipo del sheriff ya está de camino a tu propiedad. Si Colin ha estado ocultando lo que creemos que tiene, esto terminará hoy. Mark se apartó de la pared. Vamos allá. Quiero verlo con mis propios ojos.
La propiedad de Elliston se encontraba al final de un camino rural bordeado de abedules helados. Era una modesta granja de 2 pisos con pintura verde descolorida en los laterales y un porche ligeramente hundido por años de abandono. Un buzón oxidado se inclinaba junto al camino de entrada. Su placa con el nombre Elliston apenas se leía bajo una capa de hielo. El sheriff Ben Harmon estaba de pie cerca de la puerta principal, con el aliento visible en el frío. Era un hombre de unos 50 años, alto y corpulento, con cabello rubio ralo y bigote. Su uniforme estaba impecable, la placa pulida, pero las profundas arrugas alrededor de sus ojos sugerían que era un hombre que había visto demasiado engaño en pueblos tranquilos. A pesar de su aspecto endurecido, había algo deliberado en su actitud, cuidadoso, metódico y con un toque de cansancio. Cuando se detuvo el todoterreno negro del condado, se volvió para saludarlos. Cole, dijo, estrechando con firmeza la mano de Ethan, he oído que has removido un avispero. Solo lo estoy limpiando, respondió Ethan. Grace se unió a ellos y se presentó con la profesionalidad de alguien acostumbrado a dar órdenes. Sheriff Harmon, tenemos las órdenes judiciales, relacionadas con finanzas, medicina y propiedades. El nombre de Colin Elliston aparece en varias transferencias no autorizadas. El sheriff asintió secamente. Tenemos agentes asegurando el perímetro. Mi ayudante encontró la puerta trasera cerrada con candado desde fuera. Eso es una señal de alarma, si alguna vez he visto una. En el interior, el aire estaba cargado de abandono. La calefacción estaba baja y cada respiración formaba una tenue nube. El papel pintado se había desprendido en largos rizos. Sobre la mesa del comedor había un vaso vacío y un sobre abierto con la inscripción «Último aviso». Mark se movía con cuidado, cámara en mano, fotografiándolo todo. Las facturas impagadas, la silla volcada, las manchas en la alfombra donde antes había estado un mueble pesado. Grace siguió al sheriff escaleras arriba. Buscamos signos de restricción, cualquier cosa que sugiera confinamiento. El segundo piso olía ligeramente a polvo y a algo agrio. La primera puerta que intentaron abrir crujió fácilmente, revelando una habitación de invitados vacía, fría, sin usar. La segunda puerta, sin embargo, estaba cerrada con un pestillo metálico montado en el exterior. Los ojos de Grace se endurecieron. Es esta. Harmon dio un paso adelante y desenganchó su linterna. Tendremos que forzarla. Con un solo golpe de palanca, la cerradura cedió. La puerta se abrió, revelando un pequeño dormitorio con 2 camas individuales pegadas a la pared. Una estaba perfectamente hecha, la otra arrugada. Había una bandeja cerca de la esquina. Un cuenco de avena sin terminar se había endurecido hasta convertirse en una pasta grisácea. Grace se agachó junto a ella y examinó la única ventana de la habitación. Estaba clavada desde fuera. Harmon silbó suavemente. Supongo que hemos encontrado las puertas cerradas. Grace se enderezó, con voz tranquila pero firme. Los tenían aquí encerrados. Mark entró detrás de ellos, con la cámara encendida. Todavía se puede ver dónde el bastón arañó el suelo, cerca del poste de la cama, dijo con severidad. Los encerraba todas las noches. Abajo, otro agente gritó, «Sheriff, querrá ver esto». Bajaron a la pequeña oficina, cerca de la cocina, un trastero reconvertido lleno de archivadores y papeles esparcidos. Sobre la mesa había un ordenador portátil abierto y una grabadora digital. Harmon pulsó el botón de reproducción. La voz de Colin llenó la habitación, aguda y arrastrada por el alcohol, gritando, «¿Crees que puedes decirme lo que tengo que hacer en mi casa? Tienes suerte de que te dé de comer». A continuación se oyó un estruendo y luego el débil sollozo de June. La cinta silbó, se quedó en silencio y luego captó otro fragmento. «Vende ese terreno y por fin obtendré lo que es mío». La expresión de Grace no cambió, pero sus dedos se tensaron alrededor del borde del escritorio. «Ya basta», dijo en voz baja. Los agentes continuaron con el registro. Encontraron una carpeta marcada como «Venta de propiedad pendiente», en la que se detallaba un plan para vender la casa de Elliston a una empresa promotora con firmas falsificadas en los contratos.
Otra carpeta contenía transferencias de poderes notariales y reclamaciones de seguros presentadas a nombre de Colin, todas firmadas bajo falsos pretextos. Mark exhaló lentamente. Eso es todo lo que necesitamos. Más que suficiente, dijo Grace. Está acabado. Cuando salieron al exterior, el sonido de los neumáticos crujiendo sobre la nieve anunció otra llegada. Un coche patrulla se detuvo junto a la propiedad. Colin iba en el asiento del copiloto, con las manos esposadas delante y el rostro pálido, pero desafiante. Sus ojos se posaron en Ethan y los demás que estaban junto al porche. ¿Os creéis unos héroes?, espetó. Esta es mi familia, mi casa. Ethan no respondió. Grace dio un paso al frente. No, señor L., dijo con voz tranquila. Era suya, solo que usted olvidó lo que eso significaba. Colin se abalanzó ligeramente, pero la mano de Harmon sobre su hombro lo detuvo en seco. Guárdatelo para el juez, dijo el sheriff, guiándolo hacia la parte trasera del coche. Las esposas metálicas tintinearon contra sus muñecas mientras lo empujaban al interior. La puerta se cerró con un golpe seco, sellando años de crueldad tras el cristal. Ethan vio cómo el coche patrulla desaparecía por la carretera, con las luces rojas y azules parpadeando sobre la nieve. Detrás de él, Walter estaba junto a June, con la mano temblorosa mientras buscaba la de ella. Se ha acabado, susurró. Por fin se ha acabado. Los ojos de June se llenaron de lágrimas. Por primera vez en años, murmuró. Lo creo. Shadow se sentó junto a ellos, moviendo la cola una vez antes de recostarse suavemente sobre la pierna de June. Ella sonrió, acariciándole la cabeza, con una voz apenas audible. Realmente eres un ángel en este invierno, ¿verdad? Ethan se volvió hacia las luces que se alejaban del coche patrulla. Exhaló un largo suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Justicia, dijo en voz baja. Tarda en llegar, pero llega. La primavera llegó lentamente a Sandpoint, como si la propia ciudad tuviera miedo de volver a creer en el calor. La nieve a lo largo de Harbor Lane se derritió en cintas de agua plateada que corrían por las cunetas, alimentando los primeros brotes rebeldes de hierba verde. El lago brillaba en las afueras de la ciudad, su hielo finalmente desaparecido, y el aire olía débilmente a pino y tierra húmeda. Era el tipo de mañana que susurraba renovación, el tipo de mañana que Walter y June Elliston no se habían atrevido a esperar en mucho tiempo. El pequeño juzgado del centro de la ciudad había estado lleno ese día, semanas antes. La luz se filtraba a través de las altas ventanas sobre los rostros marcados por el juicio, la lástima o la admiración silenciosa. Colin Elliston se había sentado en la mesa de la defensa con su camisa arrugada, su arrogancia finalmente marchita. Las pruebas eran demasiado claras, demasiado abrumadoras. Las firmas falsificadas, los registros bancarios, las grabaciones de su ira. La voz de Grace Dalton resonó en la sala como acero templado, aguda pero controlada. Esto no es un malentendido, dijo. Es la explotación sistemática de los vulnerables, y hoy se acaba. Cuando se dictó el veredicto, June lloró abiertamente. Walter no se movió al principio. Simplemente se quedó mirando los labios del juez, como si temiera creer las palabras que estaba oyendo. Restitución de la propiedad, derechos para Walter y June Elliston, había declarado el juez, tutela bajo supervisión estatal y una orden de alejamiento permanente contra Colin Elliston. Ahora, meses después, su casa ya no parecía una prisión. Las puertas cerradas con llave habían sido sustituidas, las ventanas clavadas se abrían para dejar entrar el aire fresco. Ethan había ayudado con las reparaciones, instalando barandillas a lo largo de la escalera, cambiando la moqueta del pasillo y arreglando las tablas sueltas del suelo que crujían al pisarlas. Sus manos, firmes y callosas, trabajaban con la misma paciencia con la que antes desmontaba un rifle en silencio. Shadow lo seguía a todas partes, con el hocico cubierto de serrín y moviendo la cola cada vez que Walter le daba una orden en voz baja. Walter había recuperado la chispa. Aunque la edad aún le encorvaba la espalda, había vuelto a recuperar la fuerza en su postura. Ahora vestía sus viejas camisas de franela, limpias y planchadas,
Se arremangaba las mangas por encima de las muñecas mientras lijaba una barandilla de madera bajo la supervisión de Ethan. Supongo que aún recuerdo cómo se maneja un martillo, dijo una tarde, entrecerrando los ojos para mirar a Ethan. Solo necesitaba que alguien me recordara que aún no había terminado. Ethan sonrió levemente. Nunca lo has estado. June pasaba la mayor parte de las mañanas en la cocina, con la luz del sol derramándose sobre ella mientras horneaba. Su cabello plateado siempre estaba cuidadosamente recogido en un moño. Su suéter azul pálido, el que le había regalado Lydia, seguía siendo suave gracias a los cuidados lavados. Todos los viernes horneaba galletas de avena con forma de pequeños huesos, que guardaba en una lata etiquetada solo para Shadow. Los perros tienen mejores almas que la mayoría de las personas, solía decir, colocando una galleta en la lata mientras tarareaba suavemente para sí misma. A veces, Lydia se detenía en la cafetería, llevando un termo de café y chismes del pueblo. Su rostro resplandecía con la juventud y una tranquila admiración por Ethan que nunca expresaba en voz alta. Se arrodillaba junto a Shadow, le rascaba detrás de las orejas y se reía cuando él apoyaba todo su peso contra sus rodillas. «Te están malcriando, soldado», le decía en tono de broma. Una tarde un camión de reparto se detuvo en la entrada. El conductor, un hombre de mediana edad llamado Harvey Lowe, con cara redonda y gorra descolorida por el sol, salió con un paquete marcado con el nombre Dalton Law Group. «Entrega especial», dijo entregándoselo a Ethan. «Parece oficial». Dentro había los documentos finales del acuerdo y una breve nota manuscrita de Grace. «Caso cerrado. Justicia servida. Ahora vive. No te limites a sobrevivir». Ethan dobló la nota con cuidado y se la guardó en el bolsillo. Casi podía oír la voz de Grace, aguda, ingeniosa, infinitamente serena. Ella lo había llamado 2 noches antes para decirle que iba a aceptar un nuevo caso para la viuda de un veterano en Coeur d'Alene. «Ya has hecho tu parte», le había dicho. «Ahora deja que ellos hagan el resto. La curación no llega cuando sigues estando en guardia». No estaba seguro de estar de acuerdo, pero lo entendía. A la semana siguiente, Ethan y Shadow llegaron temprano una mañana con madera y pintura. El lago brillaba detrás de la casa mientras la niebla se elevaba de su superficie. Walter los recibió en el porche, golpeando ligeramente con su bastón las tablas recién pulidas. «No tienes que seguir arreglando cosas, hijo», dijo. «Nosotros nos las arreglamos muy bien». Ethan miró la barandilla con una media sonrisa. «No es arreglar, es terminar lo que empezamos». Shadow pasó trotando junto a ellos, dirigiéndose directamente a la cocina, donde June esperaba con su lata de galletas. «Buenos días, cariño», dijo, inclinándose lentamente para rascarle detrás de las orejas. «Ya sabes qué día es hoy». Abrió la lata. La cola del perro golpeaba el suelo como un reloj. Le entregó a Ethan una taza de café, con los dedos cálidos contra la taza. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «es extraño volver a tener mañanas tranquilas. Durante años la tranquilidad significaba miedo. Ahora significa paz». Ethan asintió con la cabeza, mirando alrededor de la casa el sol que se filtraba a través de las ventanas limpias, el leve aroma del pan horneado, las fotografías restauradas en su lugar correspondiente sobre la repisa de la chimenea. «Te has ganado esa pieza», dijo. Walter estaba sentado en su sillón, puliendo un pequeño silbato de madera que él mismo había tallado. Era torpe, pero encantador. El tipo de proyecto que un hombre más joven habría abandonado, pero en el que un anciano encontraba un propósito. «Mira esto», dijo, llevándose el silbato a los labios. Salió un tono suave, apenas audible, pero suficiente para que Shadow aguzara el oído al instante. El perro se acercó, obedientemente, y se sentó a los pies de Walter, esperando la siguiente orden. Walter se rió entre dientes, con voz profunda y satisfecha. «¿Lo ves? Todavía lo tengo». June se rió suavemente desde el otro lado de la habitación. «Tú y ese perro», dijo. «Podríais montar un club». Ethan sonrió. «Él escucha mejor que la mayoría de los hombres». Todos se rieron, el tipo de risa que se extiende suavemente, como la luz del sol sobre el agua tranquila.
Más tarde ese mismo día, Lidia llegó con una cesta de magdalenas y el último periódico. Tu historia está aquí, dijo, desplegando la portada. El titular decía, pareja de ancianos obtiene justicia tras meses de abusos. Se reconoce la intervención del veterano y el equipo K9. June se tapó la boca con los ojos muy abiertos. Oh, Dios mío. Ethan se movió incómodo, poco acostumbrado a los elogios. No tenían por qué publicar eso, murmuró. Lidia sonrió. Quizás sí. A veces la gente necesita ver que el bien sigue prevaleciendo. La tarde se tiñó de un suave color dorado. Shadow yacía tumbado cerca de los escalones del porche, con el pelaje brillando a la luz y respirando con regularidad. Los pájaros cantaban en algún lugar entre los abedules. Walter se recostó en su silla, con sus viejos ojos distantes pero tranquilos. Cuando Ethan se dio la vuelta para marcharse, June le agarró de la manga, deteniéndolo. Su agarre era sorprendentemente firme. Hijo, dijo con suavidad, mirándolo con ojos claros y amables. A veces Dios envía la salvación no con alas, sino con un soldado y un perro leal. Gracias por vernos. Cuando el mundo decidió no hacerlo, Ethan tragó saliva, incapaz de hablar por un momento. Simplemente asintió con la cabeza, con un nudo en la garganta. Shadow se quedó a su lado, presionando ligeramente contra su pierna. La sonrisa de June se hizo más profunda. Cuídense el uno al otro. Nos han devuelto la vida. Mientras Ethan y Shadow bajaban los escalones del porche, el sol de la mañana atravesó las nubes, esparciéndose sobre el suelo descongelado. Detrás de ellos, las risas se desvanecían por la ventana abierta. La nieve ya había desaparecido, y en su lugar, las primeras briznas verdes de la primavera brillaban sobre la tierra blanda. Shadow se detuvo, miró atrás una vez y luego trotó junto a su dueño. Por fin, la vida volvía a ser cálida. A veces, los milagros no llegan con truenos ni relámpagos. Llegan silenciosamente en forma de un hombre que se niega a mirar hacia otro lado y un perro leal que sigue creyendo que vale la pena proteger el mundo. Lo que les sucedió a los Elliston es más que una historia de justicia. Es un recordatorio de que Dios sigue obrando a través de corazones comunes, a través de la bondad ofrecida cuando nadie mira, y a través del valor nacido del amor. En un mundo que a menudo se siente frío y dividido, esta historia nos llama a volver a vernos unos a otros, a escuchar, a preocuparnos, a estar al lado de aquellos que han sido olvidados. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Deja un comentario a continuación. Suscríbete para recibir más historias de fe y compasión.